Bueno, vamos a cerrar los ojos. Empezamos a hacer respiraciones profundas. En cada inhalación inflo bien el abdomen, expando y exhalo. Inhalo, me lleno de paz, me lleno de calma. Exhalo, aflojando todas las tensiones. Le doy la orden a mi cuerpo físico que se empiece a relajar. En cada inhalación, inspiro el presente. Y en cada exhalación sigo aflojando todas las tensiones del cuerpo. Siento como el cuerpo físico empieza a perder peso. Cómo conecto con las emociones, con las sensaciones del cuerpo. Y en este momento voy a buscar en mi interior a ese niño, a esa niña que me está esperando para que en este momento lo vaya a buscar. Lo visualizo, le doy la mano y le doy toda la confianza que venga conmigo a este presente para sanar juntos. Hoy yo soy el adulto que te voy a cuidar, que te voy a entender, que te voy a proteger. Le doy toda la confianza y todo el amor que necesita para venir a presenciar este momento. Si hay resistencia, le ofrezco mis brazos para acunarlo. Y cuando siento el amor, la dulzura y la entrega de mi niño interior en mis brazos, estoy preparado, estoy preparada, dispuesta a sanarlo, a sanarla.
A medida que vamos pudiendo, vamos volviendo al presente, con la conciencia de que ya trajimos nuestro niño, nuestra niña con nosotros. Genial, Ani. Ya estamos todos chiquis. A modo de, bueno, vamos a hablar por ahí a este niño, ¿no? A modo de introducción, y para quienes tengan lápiz y papel, porque por ahí después se les va a pasar a lo largo de que vayamos desarrollando, pregúntenle, hoy a la noche vamos a proponer una charla con mi niño o mi niña interior, ¿sí? Y le vamos a preguntar a esa nena si hoy como adultos las estamos cuidando, si hoy como adultos se siente protegida, se siente a salvo, si hoy como adultos concretamos todos sus sueños, todo lo que ella soñaba cuando era pequeña, porque vaya que había sueños ahí, había risas, había chistes, había de todo, en el mejor de los casos. Después vamos a hablar precisamente de lo que no había. Entonces, esta noche háganse esa pregunta. Y si esta nena, porque nos hablan, nos dicen, siguen ahí vivos, porque es una parte nuestra que, como dijimos, nunca podemos perder, porque eso es lo que en realidad después nos va a llevar a la transformación para conseguir esto que estuvimos desarrollando toda la semana, para convertir todo lo que decíamos en magia, para concretar todos nuestros sueños. Entonces es súper importante que tengamos ese diálogo, porque nosotros creemos que al convertirnos en adultos, o lo que siempre se nos dijo, que cuando el adulto madura, es responsable, ya no se debe reír. Yo mientras repasaba todo esto, porque me tomo mi tiempo para repasar y para no meter la pata y para darle todo lo que tengo, y bueno, precisamente publiqué ayer la sonrisa y recordé que me reía mucho, pero mucho, mucho. Yo era súper alegre y me divertía muchísimo y de todo me reía. Por eso hablaba de la sonrisa. Hola, Eli. En realidad hablaba de mí y me lo estaba repitiendo a mí misma. Me olvido de reírme, me olvido de sonreír. Esa nena evidentemente en algún punto se siente frustrada, porque desde que me convertí en mamá y en adulta, dejé de reír. Así fue, un antes y un después. Entonces, la inocencia y la risa y la alegría y el divertirnos y el jugar también es parte de esta adultez, también es parte de todos, hola Estela, de todos los que queremos ser adultos responsables y coherentes. Entonces, por eso este tema me lo tomo y nos lo tomamos como muy en serio y muy despacito, ¿sí? Esa pregunta hágansela a la noche, la vuelven a traer, la vuelven a visualizar y se lo preguntan. Y escuchen, porque puede que no les guste lo que les está diciendo. Lo que tienen que hacer, si no les gusta lo que les está diciendo, para avanzar y que todo sea coherente, como todo lo que venimos hablando, es volver al punto cero, otra vez al punto cero de la magia que hablamos. Si ella me está diciendo que yo algo como adulto no estoy haciendo, mi deber es otra vez replantearme los objetivos.
¿cómo hago? ¿En dónde querés que sane? ¿En qué querés que libere? ¿En qué querés que te haga caso? ¿Sí? Pilar Sordo decía en un video que si el Senado y los diputados estuvieran dirigidos por niños, nada de todo lo que pasa en el mundo de la política se diría, y yo coincido. Los niños, si habría algo que harían, es justicia y ley lo más sensata para todos. Son inocentes, puros y además no tienen maldad. Es una locura, es una utopía, pero bueno, pero ¿se entiende, chicos? Es trabajar la parte más relegada de los o del mundo adulto, porque nadie quiere ir ahí. Nadie quiere ensuciarse, nadie quiere ir a embarrarse, nadie quiere ir a ver heridas. Y si no vamos ahí, y si no vamos a ver las heridas, y si no vamos a ver la mugre y el barro, no sanamos. Podemos tapar, podemos ponerle parchecitos, pero no sanamos. Ejemplo, cuando va alguien a la terapia y me dice, bueno, yo le pregunto, bueno, vamos directamente porque me tira la temática y digo, bueno, vamos a mamá. No, yo de eso no hablo. Bueno, entonces no, te equivocaste de consultorio, te confundiste de terapeuta, no, entonces no podemos ni empezar a hablar. Porque si vos no querés ver, yo primero no te voy a obligar. Porque acá no estamos obligando a nadie a ver nada de todo lo que no quiere ver. Porque se van a dar cuenta a medida que hagan el ejercicio. Lo van a ver si quieren, si no quieren, no lo van a ver. Y para el que no lo vea, mi recomendación es llamarlo 1 día, 2 días, 3 días, 7 días, 15 días, hasta que aparezca ese niño. Porque ¿qué me pasa? En las consultas y yo me quedo helada y me duele mucho, me duele el dolor del niño, porque en las consultas yo cuando pregunto, bueno, háblame de tu infancia, decime qué hacías cuando eras chiquitito. Se quedan. No tengo recuerdo. ¿Cómo que no tenés recuerdo? No tengo recuerdo. Síntomas, primero, para ser un adulto, yo digo un niño bloqueado, no recuerdos en la infancia, adulto bloqueado. Por ende, está todo trabado y le está fluyendo nada. En realidad no le fluye nada como adulto, porque nadie que no tiene recuerdos de su infancia puede ser feliz. Están trabando infancia, chicos. Se olvidaron de quiénes eran, ¿sí? Mayra, ¿tenés alguna de las imágenes que te había pasado? Mari, Entonces, ¿cuál pongo? ¿La del elefante? ¿La de...? Poné primero la frase, esa la primera que pasó ahí, la del niño, y después vamos a ir poniendo las otras. ¿Querés leer, Mayra? El niño no busca ser feliz, lo es por naturaleza. El adulto busca ser feliz porque ha olvidado ser niño. Gracias, Mayra. Entonces eso, ¿no? Eso que decimos o que estamos hablando, cuando el adulto se olvida del niño, no es feliz. Yo, si me preguntan, tengo recuerdos desde mi año de infancia. Tengo registro de la habitación en la que dormía, de estar ya sentadita y paradita, de los barrotes de la cuna hasta el color de la cuna y el color y la cama de mis padres que estaban al lado, de la casa donde vivía en el campo. 1 año tenía porque era bebé. Apenas me paraba y sé que lloraba y la que venía siempre era mi abuela a buscarme. Y de ahí en más pídanme todos los recuerdos que quieran. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa? En esos recuerdos no hay recuerdos de quiénes, de mamá y de papá.
Hay recuerdos de mis abuelos, mis primos, mis tíos, gente que trabajaba en el campo, empleados, familiares, pero padres ausentes en mis recuerdos, literal. No porque que yo los haya bloqueado, me acuerdo toda mi infancia, no los tengo. Deben haber sido muy escasos. ¿Se entiende? Y nos estamos introduciendo en el tema. Entonces, ¿por qué se los cuento? Porque esto también les pudo haber pasado. Y hoy no me acuerdo con quién hablaba, gracias, con Nico creo, gracias a estos abuelos o a estas abuelas que estuvieron desempeñando el rol, que por lo menos no nos hicieron sentir tan solos o tan solas. Hicieron lo que pudieron, sí, pero ellas no nos parieron. Nos parió una mamá y nos parió un papá, en el mejor de los casos. Y a veces una mamá sola. ¿Se entiende, chiquis? Bien. Anita, ¿algo para acotarles? No, yo veo que hay muchos que ya están conmovidos, inclusive algunos que empezaron a mover anoche, ya estaban preocupados. Tranquilos, respiren. El contacto con el niño nos trae eso, pero lo van a sanar. Lo importante es que después de acá es un antes y un después. El contacto con ese niño y el reconocerse en ese niño les va a traer cosas hermosas, no es solo el golpe. Bueno, creo que quedó todo más que claro, creo que ya podemos arrancar con las heridas. No sé si te parece, Mari, si querés arrancar Sí. vos. Si ¿Querés nombrarlas a las 5? Sí. Las heridas del niño son 5, básicamente. A partir de cada herida es que desarrollamos una máscara y los miedos. Ahí arranca el mundo de los famosos miedos y de las famosas máscaras, a partir de las heridas. La primera herida es la herida del rechazo. La segunda herida es el abandono. La tercera es la traición. Y la cuarta es la humillación. Y la quinta es la injusticia. Todas suenan duras y a medida que vayamos desarrollando de a una, van a saber cuáles son los miedos que desarrollaron a partir de esa herida y cuáles son las máscaras que se pusieron, porque marcan muy claramente cada herida cómo yo me comporto a partir de que tengo esa herida y cómo creo que esa es mi realidad. Cómo pierdo a mi niño y digo, entonces esto es la normalidad. Y lo tomo como normalidad, lo hago como un velo. Imagínense que estamos hablando de la niñez. Ya ahí me pongo el velo. Así que bueno, esas son las 5 heridas. Rechazo, abandono, traición, humillación, injusticia. Bien, ¿querés empezar, Anita, con el rechazo? Y se nos va a cortar, por eso arrancamos y retomamos. Sí, ¿sí? damos como lo básico y después desarrollamos, si querés. Exacto, sí. Bueno, la herida del rechazo, en general, empieza directamente en el embarazo. Cuando mamá dice, no quiero que nazca este bebé. O cuando papá dice, ¿cómo te quedaste embarazada? Ya ahí, o cuando la familia dice, no, ya ahí estamos siendo rechazados. A veces por la familia, a veces por los abuelos, a veces por mamá, a veces por papá, a veces por todos. A veces hay intentos de aborto y no salen bien y nacemos igual. Ya ahí tenemos el rechazo. En general, todo lo que es rechazo arranca ahí. Cuando, por ejemplo, mamá quiere un varón y nace una nena, o cuando papá, que por lo general quiere el varón,
y nace la nena, está rechazando la sexualidad de ese bebé. Entonces estamos haciendo un niño que después va a tener muchos problemas con su sexualidad, porque le rechazaron su sexualidad. Hasta ese punto nos influye esta herida. La herida del rechazo arranca en la mayoría de los casos ahí. Es cuando el niño no es bien recibido. ¿Qué O, pasa? Ani, Sí. o algunos deciden irse en vez de quedarse Sí. en esta situación, ¿no? Sí, ni hablar. Cuando el rechazo de la familia es tan grande, por más que él decidió venir, se da cuenta que no va a poder cumplir con lo que pactó y decide irse. A veces sucede eso, que el rechazo produce eso. El bebé que nace a pesar del rechazo es un valiente, tiene una valentía enorme, porque a pesar de que no lo quisieron, de que él quiso nacer igual, él dijo, yo sigo igual con este pacto que hice con ellos. Es de una valentía enorme el que nace a pesar del rechazo. Hay características de las personas que sufren la herida del rechazo. Yo agarro el machete por las dudas porque no me quiero equivocar. Anita, Sí. volviendo al niño, una de las de lo que más se nota en los bebés que padecen esta huella o esta herida es que son niños tranquilos, dan lo menos problema posible, juegan solitos y ya empiezan a aislarse. Chicos, fíjense, este conflicto es tremendo, ¿sí? Entonces, eso también es para tenerlo en cuenta. Ani, sí, empezamos con las características cuando quieras. Sí, hablamos de características ya desde niños, ¿eh? Son esos niños que son muy buenos, pero siempre necesitan caer bien. En general también suelen tener después problemas de peso. ¿Por qué? Porque me necesito hacer notar, necesito que me vean, o al revés, me quiero desaparecer porque me rechazaron, porque un extremo o el otro. A veces, cuando la mujer fue rechazada por el papá, suele pasar que muy jovencitas, muy chiquitas, tienen deseos sexuales y experimentan, tienen experiencias sexuales porque necesitan compensar ese rechazo. Todo lo que hagan en su vida, desde niños, desde adultos y hasta la madurez, va a ser para compensar, porque yo sé lo que es no tener, sé lo que es pasar muchos días sin comer, sé de qué se habla cuando se habla del dolor del hambre, de cómo duele el hambre en la pancita. Entonces siento que cada vez que yo doy, mi niña interior sale y se pone feliz de que lo pueda estar haciendo para otros. Por Siempre eso, lo siento como una forma de compensación. qué lindo, por eso se lo dije a Nico que me lo recordara para no dejarlo pasar, porque me parece un dato no menor. Y bueno, no lo había visto así, desde el lado que vos lo estás planteando, porque esa no fue mi realidad. ¿Vieron? Siempre decimos la contracara con Anaí, porque claro, yo lo veo desde el gesto de dar, y ella lo ve desde donde ella lo vivió. Entonces, es genial, Ana, porque evidentemente también tiene que ver con esto del niño interior. La verdad que está buenísimo poderlo aplicar justo en este momento, era para este momento. Sí, Gracias. Sí, sí, Nico. Yo creo que, como lo decían ahí, es como dar un plato de comida y recibir un plato de amor en el corazón. A mí me dio esa sensación, lo pude vivir uno de los días que fui a acompañar en la entrega de la comida y pude ver la cara de un nene cuando llenábamos el bowl de comida calentita un día que llovía. Y esa cara de ese niño me llenó y me bastó
para poder seguir cocinando y estar, digamos, lleno de amor para poder hacer ese intercambio maravilloso, ¿no? Sí, me pasó lo mismo que Anaí, digamos, fue hacer algo natural, pero lo que yo recibo es 50 veces más de lo que yo pongo cuando cocino, cuando reparto la comida. Es maravilloso. Sí, sin duda, porque el amor que uno recibe, y en esto que yo decía de compensar, yo compenso cada vez que lo hacemos, y bueno, igual mi casa es una casa abierta a muchas de estas familias y de estas personas. Tenemos nenas que se han criado acá junto con mi hijo, del hogar, y siempre es abierta a todas estas personitas hermosas, y yo siento que compenso también a mi clan familiar. Aunque parezca increíble, yo cada vez que en cada acto que estoy cocinando, pongo el amor que le pongo y le cocino a todos mis ancestros y a todos los niños que pasaron ese hambre. Y cuando lo entrego con ese mismo acto. Entonces para mí es el ritual de sanarnos todos con ese plato. Es simbólico el plato. Lo importante es la sanación y el amor. Y el que el otro sepa que hay alguien para quien sos importante. El hecho de que no sea solo una comida, sino que por ahí un presente, un detallecito, y que sea especial para vos, y no uno más del montón, hace que digan, para esta persona yo soy algo. Porque a veces ellos, hablando de las heridas del niño interior, han sido tan rechazados que se sienten nadie, y después nos preguntamos por qué ese adulto sale a robar, por qué ese adulto te quiere sacar las zapatillas, y no vemos qué fue ese niño, y qué tan responsables fuimos como ciudadanos con ese niño. Me pongo un poco intensa con este tema porque es un tema que a mí me toca mucho. Yo siento que si todos trabajáramos por la niñez, y todos escucháramos a esos niños, el mundo realmente sería muy distinto. Y a mí me educaron, más allá de la necesidad, con una fuerza impresionante de quién era yo. Y siento que eso se lo tengo que transmitir a todo niño y a toda persona con su niño herido. Sos importante, vos valés, vos para mí sos un montón. Y a veces es el detallecito, y es mínimo, porque a nadie le cuesta tanto un alfajor, no sé, mínimas cosas. A ninguno nos cuesta nada, porque todos tenemos un centavito de más, todos. Y no tienen, de verdad que a veces uno no tiene dimensión de lo que es para un niño. Justo hoy que hablamos de los niños, no tienen ni idea de lo que es para un niño que un adulto lo vea, porque ellos de ahí abajo nos miran como héroes, y nosotros no miramos para abajo para verlos a ellos. Los pasamos desapercibidos todo el tiempo, y todo el tiempo es callate, no sabes, sos inferior. Y eso somos nosotros como referentes de ellos. Eso es lo que nosotros le marcamos. Entonces sentate en el piso y ponete a su misma altura. Y te puedo asegurar que la recompensa es enorme, enorme. Porque siempre digo, cuando no encuentran su niño interior, estén en contacto con los niños. Y tu niño va a querer salir a jugar con ese otro. ¿Viste que vos te ponés a jugar con un nene y terminás jugando a la par de él? Bueno, yo creo que son muchas estrategias para compensar a nuestro niño interior. Anita, otra de las cosas para agregar, esto de cuando van a la consulta o va la mamá o va el papá y te dicen que el nene es incontrolable, que el nene es inmanejable, que el nene, bueno, no sé cuántas cosas más. El nene nada, el nene solo expresa lo que está viviendo y lo que pasó y lo que vivió y sus circunstancias de nacimiento. Lo sé por experiencia propia. Quienes conocieron a mi hijo, y te conté, Anita, personalmente te conté quién fue mi hijo hasta sus 8 años,
Él nació de una mamá soltera que se hizo cargo ante todo el sistema que decíamos de que no debía venir, y bueno, él era un niño malo, pegaba, mordía, gritaba, mataba animalitos, así, literal. En un momento la niñera me dijo que pensaba si no estaría así, como se los estoy diciendo, endemoniado, un nene de 3 años, porque no le podíamos dejar a nadie cerca, y él tuvo todos sus tratamientos de psicólogo y demás, y la psicóloga decía que era un niño normal, que tenía un poco de exceso de ego, ¿sí? Pero chicos, a ver, como mamá, con ese hijo que hoy es una belleza, ese niño que realmente era un demonio, que no podíamos dejarlo solo con ningún niñito, ni de su edad, ni con un animalito, porque lo mataba, mató una cotorra, mató un conejo, mató un gato porque lo metió en la lavadora, mató un perrito, y es tremendo. Para una mamá crees enloquecer. Entonces, el problema no es el niño. Yo no lloré en los 9 meses de embarazo, no lloré. Dije, listo, me hago cargo, voy, soy responsable. Bueno, él pues lloró 2 años de su vida completos, nunca se cayó, nunca dejaba de gritar. Entonces, él se encargó de limpiar toda la porquería que su madre le había tocado transitar, y yo en ese momento no fui a terapia, en ese momento no hice lo que debía de hacer, que era llorar, zapatear, gritar, expulsar todas las emociones negativas. Me hice cargo, sumisa, y se lo chupó todo él. Entonces, lógico, cuando él nació, iba a sacar todo eso. Por supuesto que iba a ser así. Y cuando vienen los papás a cuestionar esto en consulta, me pasa lo que Ani, parezco Transformer. ¿Por qué? Porque yo lo único que hacía, mi hijo no tiene un chirlo, mi hijo no tiene un reto con voz elevada. ¿Por qué? Porque yo lo único que hacía era llorar. Yo lloraba porque entendí que todo lo que debía haber hecho como adulto no lo hice, y por ende mi hijo tenía que exteriorizarlo. Y lo único que pedí era que lo pudiera sacar lo antes posible. Duró 8 años. 8 largos años. Y hoy es un ser maravilloso al que todo el mundo ama. Él tenía 3 años, se me escapaba, iba desnudo al medio de la misa, desnudo, chicas, para que entiendan. No lo podíamos controlar. Entonces, cuando Marta me plantea eso, realmente digo yo, no, Marta, no. La responsable de todo eso soy yo, porque ella hasta incluso decía, ¿por qué no buscamos otra niñera? Porque dice, a lo mejor soy yo. No, y lo estuvo cuidando desde sus 6 meses hasta sus 14 años. ¿Se entiende, chicos, que el problema no es el niño? El problema son las circunstancias de nacimiento y todo lo que la mamá vivió. Recuerden que desde el momento, este es momento cero de nacimiento, de concepción, año y medio para atrás, circunstancias de la mamá me afectan directamente, le afectan directamente al niño, más los 9 meses de gestación, ya ahí llevamos casi 3 años, ¿sí? Entonces, 3 años ya de movida sin que él esté vivo, sin haber salido al mundo, ya tiene toda esa carga. Sumémosle su infancia y después lo que somos como mamás o como papás, ¿sí? Entonces, se lo quería contar y me pareció oportuno, y quería darles aliento a estos papás cuando van a la consulta que no saben qué les pasa a sus hijos. Y yo les pregunto, ¿y vos qué hiciste cuando concebiste? Entonces, siempre el culpable es el nene. El culpable es incorregible, es inmanejable, es todo el nene. Nunca se hacen cargo
de lo que pudieron haber hecho para que sus hijos hoy sean esos hijos. Y yo la verdad que ahí como mamá creo que, bueno, no tuve la sabiduría de entenderlo y de iluminarme desde arriba, seguramente porque hubiese enloquecido con ese niño. Para los que lo conocen a Espartaco saben que no estoy exagerando y me quedo corta con lo que les estoy contando. Porque hay muchos que están en el grupo que conocen. Mi hijo fue excluido de todos lados en el colegio, no lo podían integrar con nadie, hasta tercer año, hasta tercer grado estuvo con su maestra, salía al patio con la maestra, no lo podían dejar jugar. Fue tremendo todo lo que le tocó vivir y todo lo que le tocó trascender a él solito, y a mí, por supuesto, con el dolor de mamá, de haber sabido todo lo que le cargué, ¿no? Se los quería contar para que por si hay alguien en esta situación, una mamá, un papá o alguien familiar, un nieto, entiendan que no es el peque el que está afectado, viene con una carga emocional enorme, enorme, ¿sí? Entonces yo me enojo mucho. Otra que Anita cuando dice, me pongo, no sé cómo dijo, yo soy transformer en esa terapia porque me van a ver desquiciada porque con todo lo que entendí que le pasó a mi hijo y con todo lo que viví, él no durmió por esos 8 años, él gritaba todas las noches, tenía pesadillas, fue un horror, un horror. Hoy es un niño, un semiadulto bellísimo, porque se liberó de todo eso. Es excepcional, hoy quien lo conoce, quedan todos enamorados, pero le tocó transitar la fea, ¿sí? Se lo digo porque quizás hay muchos de esto, porque esta consulta es muy frecuente, por lo menos conmigo, Anita, no sé, con vos, Sí, es muy recurrente. Sí. Entonces, por eso lo quería aclarar. Sigamos ahora con las características. Primero vas vos, Ani, después sigo yo con lo que yo tengo, ¿sí? Dale, Las sí, características. también son niños que viven como en el mundo de la fantasía y que de adultos también viven siempre como en una nube. ¿Por qué? Porque es en el único lugar que no sienten el rechazo, que se arman su vida acorde a lo que necesitan. Bueno, esto que decía Marina, ocupar el lugar más chiquito posible, siempre se tiran a menos, siempre se boicotean sus propios proyectos, nunca pueden con nada, en general ya nacen con su autoestima muy baja. ¿Por qué? Porque ya nacen siendo rechazados. Es la herida más profunda porque ya la traen antes de nacer. Entonces, ahí es cuando en la sanación tenemos que ir directo a la panza de mamá. Directo tenemos que ir antes de nacer, a cuando las circunstancias empezaron a suceder. Porque aunque parezca mentira, todas esas, y no es para culpar, porque acá no estamos ni culpando ni juzgando a esa familia ni a esa madre que rechazó. Cada cual hace lo que puede con las herramientas que tiene en el momento, y es así, y está perfecto como sucedió. El tema es que hoy como adulto puedo ir a ese momento y hoy lo puedo comprender, y puedo hablarle a ese niño rechazado desde otro lugar. Después hay que entender que cuanto más grande es la herida, más grande es la máscara que nos ponemos. Cuanto más grande es la herida, más capa de máscara me necesito poner para poder sobrevivir a la sociedad. Entonces por ahí son niños y después adultos que antes que me rechaces empiezo a hacer bromas, me río de mí mismo. Vieron que a veces esos chicos que dicen, ay, es insoportable, vive haciendo chistes y todos chistes sobre él. ¿Por qué? Porque antes que me rechaces vos, me rechazo yo. Me río de que soy feo, de que soy gordo, de que soy flaco, de que soy. Pero por dentro hay que mirarle los ojitos nada más. Cuando un chico es tan insoportable, mírenlos a los ojos y van a descubrir la tristeza que tienen adentro. Cuando un niño es como es por algo.
siempre hay que profundizar y no quedarse con lo que exterioriza. Hay que ir profundo para ver cuál es la herida. Quizás las tenga todas, pobrecito. Anita, y lo peor que podemos hacer como papás hoy, que entendemos, es llevarlo para que lo mediquen. Es lo peor no. que podrían hacer esos papás. No, Sí, por favor, sí, por favor. Nunca dejen medicar a sus hijos pequeños. Tengan lo que tengan, porque los van a tener dormidos y todo esto que están expresando también se les va a dormir, porque expresan lo que les pasa, porque por algún lado les tiene que salir, pobrecitos. Si encima le medicamos el síntoma, por llamarlo de alguna manera, imagínense esa pobre criatura. O sea, el día que se haga adulto, agárrate con esa pobre criatura. Por eso es tan importante lo del niño interior. No sé, Mari, vos qué más tenés sobre el rechazo. Tenés el micrófono apagado, Mari. Perdón. Sí, yo lo que anoté de las características, que son personas que no objetivas, digamos, no logran concretar, siempre se estancan, son muy sensibles a todo, pero difícilmente llegan a concretar algo, es como que se quedan, tienen el impulso, pero hasta ahí llegan. Son sensibles a todo lo que lo rodea, o sea, son como vieron esas personas que lloran mucho, que todo les afecta. Después, si por el contrario a un niño de este tipo, cuando decimos niño, recuerden que podemos estar hablando de nuestro nieto que es niño y que esté pasando por esto, pero estamos hablando siempre de un adulto, porque estamos hablando de nuestro niño interno que está llorando todavía. ¿Se entiende? Porque como el tema decimos niño, capaz que pensamos, estamos hablando de nosotros, chicos, hoy, en esta edad madura. Entonces, si a ese adulto que tiene esa herida lo llevamos y lo queremos convertir en centro de atracción, ejemplo, y darle el protagonismo, no va a saber qué hacer, se va a sentir totalmente incómodo, no va a querer ese lugar nunca jamás, porque imagínense que él ni siquiera se cree ser merecedor de estar vivo. Entonces nunca va a querer un lugar protagonista. Entonces se va a sentir sumamente incómodo. Tienden a estar muy solos, son muy solitarios, son ermitaños. Como decíamos cuando arrancamos, es un niño que no da trabajo, que se las arregla solito, no llora por las dudas, todo lo que el inconsciente ya le grabó. No llora, hace caca y popó regularmente, toma la mema cuando le toca, al horario que le toca, no antes ni después. O sea, entonces, es como que ellos siempre están solos porque creen eso, porque creen que no tienen derecho a existir. Entonces, dan el menos trabajo posible. El tema es que en ese menos trabajo posible ellos no pueden desplegar nada con sus vidas. Están totalmente trabados. Evitan pertenecer a grupos, no se mezclan por el miedo al rechazo, lo que decían ahí. O sea, no se mezclan porque estar en un grupo de pertenencia, ellos como creen no pertenecer a nadie, fueron niñitos que estuvieron casi siempre solitos, entonces se tienen miedo a exponerse delante de un grupo. ¿Sí? Otra de las cosas que tienen miedo al rechazo, por eso es que no quieren estar dentro de los grupos o les cuestan mucho los vínculos de amistad, no necesariamente grupal, pero con los grupos tienen como muchos problemas. Y ellos mismos a veces, para que las personas no lo rechacen, él directamente como mecanismo de defensa activo, él rechaza a las personas. Es alguien como hostil, como yo soy una fan de Ani porque, como Ani digo, perdón, porque yo cada vez que un adulto se sienta enfrente, vamos a la entrevista,
yo me dedico a mirarlo todo completo. Y yo, no, hay veces que no puedo ver al adulto, veo al niño que tiene. Y cuando, ejemplo, van las parejas y me plantean el marido, y yo empiezo a ver al marido, y yo ya le vi al nene herido llorando, y listo, ya está, se lo voy a defender y se lo voy a exponer para que entienda que es un niño herido, que no sanó, que todo lo que él es, mi vida bonito, siempre les digo así, las mujeres me quieren comer el hígado, es un niño aún, se estancó, no creció emocionalmente, no creció, no se desarrolló, sí cronológicamente, biológicamente, pero se estancó en su infancia y no avanzó. Entonces, eso es lo que hacen, rechazan a las personas por temor. ¿Vos tenés, Anita, algo de características físicas? Si no, leo lo que... Sí, también te sumo el tema de las parejas. Cuando buscan parejas son estos que hablábamos el otro día, que delegan todo en el otro, ¿viste? Viste, ay, bueno, porque le entregan todo y hacen lo que sea. O sea, la pareja le dice, cociname ya, dejan todo y va por el terror al rechazo. Y en realidad no tienen una pareja. Se casan Exacto. o se ponen en pareja con el miedo al rechazo. Ya desde que empiezan a estar en pareja, ya tienen el miedo a ser rechazados. Entonces todo el tiempo hacen lo que sea por el otro, lo que sea. Cuando alguien logra penetrar en esas personas y lograr una relación, esa persona padece todo el tiempo el miedo al rechazo. Y cualquier idea, cualquier emoción que puede tener, la reprime porque el primer pensamiento es, me va a rechazar si hago esto. Y ahí es como se pierde a sí mismo completamente por el miedo al rechazo. Miren de qué hablamos. Viene del rechazo primero, el rechazo a no poder nacer, al no querer que nazcas. Hablamos que como adulto tenés miedo y sobre todo, o sea, si fue el que te rechazó, fue papá y sos mujer, ay chicas, somos mujeres y en mi caso yo sufrí más el rechazo y el abandono, porque tengo las dos, de papá que de mamá. Y me costó mucho el tema pareja, mucho, chicas. ¿Por qué? Porque siempre estaba presente la niña que decía, a vos no te quiso tener tu papá, a vos tu papá, ni bien te hizo, se rajó. Todo el tiempo, y me costó un montón hacerle entender a esa niña que yo como adulta la iba a contener, la iba a cuidar y que íbamos a encontrar un adulto que también nos cuide y nos quiera, que no todos nos iban a abandonar, y no todos nos iban a rechazar. Pero bueno, sucede eso con la herida del rechazo. Bien, Ani, para continuar, algo de características físicas de este niño, yo lo que tengo para darles, que por ahí es como muy notorio, son cuerpos muy, muy delgados, creen que tienen que ocupar el menor espacio posible desde que nacen, o sea, van por la vida caminando en puntitas de pie, súper livianitos, son muy, muy, muy flaquitos. Y cuando se les notan, son personas, al ser tan flacas, se les notan mucho las venitas, las venas, la piel casi siempre es muy clara, y para quienes tienen ya trastorno de bulimia o anorexia, vieron que se les pega, bueno, para quien lo padece, que es un trastorno tremendo, se le pega en la piel al abdomen, quiere decir que la herida fue como muy, muy profunda y fue como muy al hueso. Es tremendo, en ese caso, esta herida. Sí o sí hay que tratar el niño interno en ese abandono, digamos, en ese trastorno que padeció. Después tienen el cuerpo siempre contraído, como los hombros siempre van como hacia adelante,
Buscan la posición fetal. Exacto. Sus ojos es como que parece que no tienen como nada, como una mirada vacía, como si nada les perteneciera. Es terrible ver y vas identificando y vas repasando a tus pacientitos o a la gente que vas conociendo y los vas encontrando y los podés delinear perfecto, ¿no? En esto de las heridas. Después, por ejemplo, suelen tener una parte del cuerpo grande, desproporcionada al tamaño de lo que tienen. Por ejemplo, tienen la cabeza grande o las manos muy grandes para lo delgadito que son, o los pies muy grandes para el tamaño que tienen o para el cuerpo. Siempre tienen como algo que no encajara en su cuerpo. Y para los que tienen deformidad física, esto quiere decir que fue mucho más avanzado el conflicto que lo de la bulimia y anorexia. Acá el conflicto se agravó muchísimo más profundo. Es como el punto máximo que alcanza ese niñito respecto a su físico, ¿sí? Son cuando tienen deformidades en el cuerpo. ¿Vos, Anita, tenés alguna otra característica más para agregarles? No, la que me sorprendió y no la conocía es el tema esta que vos decías, los hombros hacia adelante, Sí. y por ahí se ponen un poquito jorobados. ¿Por qué? Sí. Porque buscan la posición fetal, y buscan como, bueno, no me miren, esa posición de que nadie te vea. Bien, ¿y cómo tratar a este adulto que tiene esa herida? Es hacerlo sentir que es parte importante de tu vida, ¿no? O de tu terapia, o de lo que nos toque tratar con ese adulto, mirarlo, observarlos, cruzarles miradas, pero no en exceso porque se van a incomodar siempre. O sea, es como, yo siempre digo, tratalo sutil, o sea, míralo, pero no que él se sienta intimidado. O sea, imagínense, chicos, que esta persona cree no merecer estar en el planeta vivo. Entonces es terrible hasta dónde está agravado, ¿sí? Su conflicto. Entonces, estamos hablando de un adulto, chicos. O sea, no estamos hablando de niñitos. El niñito es el que está causando esa afección para que, hola, despertá y activate. Si están en sus cabezas repasando sus vínculos y tienen a alguien, sepan que estamos hablando puntualmente de esta primera herida que es el rechazo. Entonces, con esa técnica por ahí pueden empezar a acercarse más. Son súper tímidos, chicos. Súper tímidos. Anita, si no tenés más nada, pasamos a la segunda. ¿Qué te parece? Sí, bárbaro, Mari. Pasamos a la segunda. La segunda es el abandono. El abandono puede ser emocional o puede ser físico. No tiene que ser justamente solo físico. A veces somos abandonados desde lo emocional. Nadie nos registra. Suele pasar cuando nace el hermanito. No es que lo abandonamos, pero literalmente ese niño se siente abandonado porque perdió toda la atención, nadie más lo escucha, nadie más, o cuando nos toca a las mamás dejarlos en una guardería. Si no se hace con mucho amor y con mucha dedicación, el niño puede sentir el abandono y va a ser una herida que lo va a acompañar toda su vida, porque esa sensación y eso que sintió de sentirse abandonado ya lo marcó. En general el abandono se siente entre el año y los 3 años. Hasta los 3 años es como las más profundas, cuando las heridas son más profundas de abandono, hasta los 3. Bueno, ahí es cuando en general en el abandono los niños empiezan a sufrir
o problemas de piel o vías respiratorias. Porque... Son muy dependientes en esa etapa estos niñitos. Sí. A ver, déjame chusmear. Problemas en las vías respiratorias, problemas de piel, que son los problemas de todo conflicto de separación. Ya de muy chiquitos empiezan con eczemas, con miles de problemas de piel, que en realidad los llevamos al pediatra, lo crema, esto, aquello, hasta corticoides le dan, pobrecitos. Y no nos damos cuenta que quizás solo está manifestando que extraña, que se siente abandonado, y lo manifiesta en la piel. En general va a tener actividades bastante en solitario, son niños que lloran mucho en soledad, y que esto también lo siguen haciendo desde adultos. Y después el miedo constante al abandono, todo el tiempo y durante todo el trayecto de su vida va a tener miedo a ser abandonado, y va a desarrollar todos los miedos que tengan que ver con el abandono. También bastante similar al rechazo en ese sentido. ¿Qué más? Son personas que desde ¿vieron esa gente que desde chiquitos conservan los mismos amigos, todo lo mismo? Porque por más que le hagan daño, que les hagan lo que les hagan, no pueden abandonar ellos tampoco a nadie. Porque fue tan grande el dolor de sentirse abandonados desde niños, que nunca pueden abandonar a nadie. Son esas personas que a cierta edad le decís, che, vamos a regalar estos juguetes. No, es un recuerdo, no se pueden deshacer de nada. No se pueden deshacer de nada, y no se pueden deshacer de personas que muchas veces son tóxicas, ya no sirven en su vida, pero no abandono, yo no abandono. Es una característica bastante normal y bastante de las personas que han sufrido el abandono. Fíjense en que muchas de estas cosas nos van a surgir a todos. Y vos decís, claro, quizás me pasó que cuando fui niño, o se les viene una imagen de los abandonos que sufrieron. Y ya les digo, a veces es físico, y a veces, a mí me ha pasado, por ejemplo, en consulta de heridas de abandono y que no fueron, o sea, la mamá tuvo que viajar por X cuestión y el chico sintió que la mamá lo abandonó y nadie le hizo sentir, nunca pudo cambiar ese patrón, y la relación hasta el día de hoy con la madre es terrible, apegado totalmente y no puede vivir sin la mamá. Y con la pareja ni hablemos. O sea, son las parejas más tóxicas en general, porque este terror al abandono, y yo tampoco me permito abandonar. Son muy apegados a absolutamente todo. Son personas en general también con mucho miedo a las enfermedades. Empiezan a crear todo tipo de miedos las personas abandonadas. No sé, Mari, si querés seguir. Sí, no, tengo el comportamiento que, bueno, esto que creen no poder nunca lograr nada por sí mismo, que esto se relaciona mucho con la otra herida, con la primera que hablamos, necesitan todo el tiempo llamar la atención, son personas súper dramáticas, todo lo dramatizan, todo es un caos, todo es terrible lo que les está pasando. Es esto de querer llamar la atención cuando eran niñitos, porque, a ver, esto no se genera porque la mamá lo abandonó, porque dejó, porque tenía que trabajar. En mi caso, madre soltera, sustento de familia. Mi hijo no lo tiene, ya tiene otro, pero no. Pero el niño lo siente. No se trata de que hagamos, como dice Ani, a la mamá le surgió un viaje porque era inesperado, su mamá se enfermó y tuvo que dejarlo con el papá, con la tía, con la abuela, con quien sea. El niño sintió en su inconsciente y lo grabó que la mamá
Bueno, vamos a explicar la tercera herida, que es la traición. Esta herida se provoca cuando hay falta de fidelidad respecto a los progenitores, ¿no? Perder la confianza en alguien o en alguno de los dos. Entonces, cuando el niño pierde la confianza respecto a los progenitores, va a desarrollar una máscara que es la de controlador. Ese adulto, digamos ese niño cuando se convierta en adulto, va a desarrollar una personalidad totalmente controladora, digamos como método de defensa por esa herida que quedó, que él sintió como traición. No necesariamente porque el padre o la madre lo haya traicionado, sino porque el niño lo percibió así. El origen, digamos, de la herida es puntualmente que el complejo de Edipo o de Electra, para cualquiera de los casos que sea, no se ha resuelto, digamos, no lo ha superado durante su desarrollo, y por eso las personas quedan con esa herida por más, digamos, avance cronológico que tengan en su evolución, digamos. Esto no necesariamente, si no se trata, no se sana, no se libera. Entonces, el fenotipo de esta herida, cuando nos referimos al fenotipo, es las características del cuerpo. Son cuerpos musculosos, hombros anchos, bíceps muy marcados, desarrollados. Ellos quieren que la vida, que los vea fuertes, que los vea resistentes. Y las mujeres son las que tienen caderas anchas y el cuerpo en forma de perita, digamos. Esa es la mujer, las características de la mujer. Tienen mirada intensa y son muy, muy seductores. Es como que conquistan todo el tiempo. Bueno, en su comportamiento, este niño que después se convierte en adulto va a ser una persona controladora. Son capaces de hacer todo lo que se propongan, sumamente seductores, no aceptan el error bajo ningún punto de vista, les importa mucho su reputación, se hacen oír permanentemente, no les gusta ser interrumpidos, sin embargo, ellos se dan el permiso de interrumpir y cortar el diálogo las veces que se le ocurran, pero no toleran que se haga la inversa, digamos. No les gusta que alguien los corte ni les cambie, por supuesto, su querer, su manera de ver las cosas. Tienen poca paciencia, tienen como un tinte o como un lado agresivo, por esto de que su palabra es la única que vale, ellos saben hacer todo, entonces es como que, bueno, que no se dejan, digamos, intercambiar ideas con alguien. Huyen casi siempre de los compromisos, precisamente por eso. La huida del compromiso se da por miedo a que alguien les quiera cambiar esa manera de pensar o ese control que tienen, porque ellos todo lo que hacen es, digamos, sumamente estructurado, sumamente planeado, sumamente prolijo, y huyen precisamente por si alguien intentase cambiarle su manera de ver las cosas. Entonces, por eso es que no aceptan los compromisos fácilmente. Y cómo tratar de integrar a esa persona es, tomando su opinión en cuenta, hacerlo sentir que tiene el control y dejarlos dirigir, pero siempre sabiendo y entendiendo a quién le estamos cediendo, por así decirlo, o haciéndole creer o que sienta que está pudiendo manejar la situación. Pero cuando esto sucede es porque estamos listos y entendemos
que ese adulto aún tiene su herida abierta respecto a la herida que no sanó, que se produjo en su infancia y que representa la traición, ¿sí? Eso a líneas generales representaría esa tercera herida. Bueno, vamos a seguir con la herida de la humillación. La humillación es una herida muy dolorosa, muy fuerte, que el niño siente. Siempre hablamos en la mirada del niño, cuando un niño se siente humillado. Es una herida que, como todas, arrastramos después el resto de nuestras vidas y que se van haciendo diferentes capas que forman una personalidad que, cuando te das cuenta, tiene que ver con esto, con esta primera herida, de ese primer sentimiento, esa primera emoción de humillación que sentimos. A nosotros, por ejemplo, nos educan con que el niño es tan sagrado y todas las partes de su cuerpo son tan sagradas, que para tocarlo, para bañarlo, para cambiar su pañal, debemos pedirle permiso para que no se sienta justamente humillado ni vulnerado en su intimidad. Hasta ese extremo hablamos de la humillación. En general, la humillación empieza, por ejemplo, cuando el niño empieza con su despertar sexual y la mamá lo ve que se toca y lo primero que escucha es: eso está mal, sos un asqueroso, eso no se hace, ese tipo de frases, y la sensación que siente el niño de vergüenza, de impotencia, de sumisión, cuando se hace pis, cuando se hace caca. Esos son esas primeras humillaciones. Después tenemos también las comparaciones, cuando siempre tenemos a alguien que lo hace mejor que nosotros, ya sea un hermano, un vecino. Todo el tiempo te humillan con que el otro es mejor que vos. Todo ese tipo de heridas son las heridas de humillación, que va a hacer que después nos empecemos a poner las máscaras. En general, para sobrevivir en la sociedad, vamos a hacer de esa humillación una capa, y a partir de ese momento va a ser un niño que va a empezar a ocupar el menor espacio posible, que va a tratar de reprimir todo lo que sea placer. Comer, tocarse, todo lo que esté relacionado al placer lo va a empezar a reprimir. Y ya desde niño va a ser un niño justamente reprimido, y siempre va a sentir mucha vergüenza. Va a empezar a desarrollar vergüenzas en su cuerpo, en su habla, en su forma de expresarse. Va a estar todo el tiempo muy rígido. Las heridas de humillación traen muchas consecuencias a nivel físico. A veces puede ser físico, emocional e intelectual, porque hay muchos tipos de humillación. Cualquiera de ellas que sea, que nos afectó, debemos ocuparnos de sanarla. En general, la herida de humillación también está muy asociada a los abusos y en general los intrafamiliares, y son esos secretos que pasan de generación en generación y que no se hablan. El niño se siente humillado, vulnerado, pero no lo puede decir, no puede hablar. Eso queda en el plano familiar y nada más. Esa también es una herida de las más profundas, de humillación de la niñez, que bueno, que después obviamente arrastramos y nos trae problemas en encontrar pareja, en entender nuestra sexualidad. También el tema de cuando no tenemos la información sobre ningún tema, sobre sexualidad, sobre ninguno de estos temas. Hay una humillación muy común, que es cuando la nena se indispone por primera vez
y muchas veces pasa en la escuela y se asusta, sufre un trauma y sufre una gran humillación. Esos son también heridas muy profundas de la niñez con respecto a la humillación. Son muy masoquistas, buscan El producirse dolor, el El comportamiento. comportamiento. Sí, sí, sí. Nos Sí, faltó. seguí. Lo tengo como para después. Dale. Buscan sentirse castigados, se reprimen todo tipo de placer, ya sea el comer, el sexo, todo lo que sea placer se lo reprimen. Tienen muchos pensamientos de muerte, siempre están preguntando la opinión a los demás, y bueno, y en lo físico en general tienen mucha vergüenza de su físico y tienden a engordar como barrera de protección. Cuanto más kilos tengo, las mujeres que tapan su parte sexual con la panza es porque en general no quieren que las vuelvan a abusar, por llamarlo de alguna manera. Y también suelen desarrollar este humor negro de reírse de sí mismos y de que me río pero con sufrimiento, o sea, antes que me digas la gorda, me digo la gorda yo, pero por dentro estoy sufriendo. Vieron que hay gente que todo el tiempo se ríe de su cuerpo, pero que si ustedes le pueden ver la mirada, van a ver una mirada de niño que sufre. No sé, Mari, si querés agregar. Sí, fisiológicamente por ahí un poquito más, cuerpos robustos que también tienden a dar vergüenza. Todos tienen cuello grande, la gran mayoría cuellos anchos, todas sus partes son redondeadas, todo su cuerpo es redondeado, rostro redondeado, ojos grandes e inocentes. Y bueno, eso es como la fisiología o el fenotipo de esto, de este trastorno, de esta humillación. Y después, no, que casi nunca pueden expresar sus necesidades, nunca, nunca. Siempre son las del otro en vez de las propias. Están siempre al servicio de los demás, pero para que los acepten. Medio parecido, comparten con características con otras de las heridas que vimos. Ahí el dar no es por dar o por organizarle y facilitarle al otro, sino es como algo que para que lo incluyan y lo tengan como indispensable. Por eso son como muy generosos. ¿Se entiende la diferencia, chicos? Y ahí es donde decimos con Ani, desde dónde estamos dando. Entonces siempre el protagonismo se lo lleva el otro. O sea, son personas, pero tienen esas características que ya se dan cuenta que hablan de esta humillación, de este niño o esta niña herida. A las mujeres, por supuesto, las van a frustrar, como decía Anita, en el sexo. Y suelen reírse, claro, gracias, al rechazo, comparten algunas características. Por eso decimos que tenemos que sentarnos a trabajar, en ver en qué, identificarme en qué estoy herida, para poder ver cómo lo sano. Esto de que se ríen mucho de ellos mismos, pero es como el payasito, muestra una sonrisa que en realidad la usa como autodefensa, ¿sí? Y después el tratamiento para cómo integrarlos es como tratar de escuchar sus chistes, pero hasta ahí, o sea, no, como ponerles el límite a que no se autoagredan, a que no se malexpresen digamos, desde su propia, son masoquistas casi, como que buscan eso, la autoagresión. Entonces ponerle el límite, que se sientan observados, darle un lugar, pero un lugar desde lo sano, no desde la herida. ¿Se entiende? Es distinto el cómo integrarlo.
Entonces es un poco eso, y poderse reír, que se puedan expresar, saber lo que piensan. O sea, son esas personas que nunca van a decir qué les pasa, entonces tenemos que estar atentos, porque ahí el oído y nuestro ego se tiene que apagar y callar, y que por primera vez se sientan contenidos, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Qué es lo que están en el chat? ¿Qué hay en el chat? Mari, en el otro anterior había muchas preguntas que yo las copié. Te leo esas antes de pasar a lo de ahora, si querés, porque era bastante. Dale, dale. Liliana había preguntado que una mamá no nos hable de la primera menstruación, por ejemplo. ¿Ese ocultamiento de información podría tomarse como humillación? Si ella lo registra como memoria, sí. Sí, es lo que el niño toma como humillación. No estamos definiendo, porque decimos que esto no es que la mamá cometió el error o el papá cometió el error, es ese niño cómo lo vivió. Sí, puede ser una herida, si lo sintió como tal y aún hoy como adulta lo sigue reclamando, evidentemente debe ser. Sí, seguí, Mayra. Imagínate, Mari, que hay mujeres que les vino por primera vez y tuvieron un susto terrible porque no sabían qué les pasaba. Entonces el ocultamiento de tu familia de esa información quizás te causó un trauma porque cuando viste esa sangre dijiste me estoy muriendo, ¿qué me pasa? Y después te sentiste humillada porque dijeron es normal. Sí, nos pasa muchísimo en la escuela. Todavía Claro. hasta el día de hoy a las nenas no les cuentan en la casa y bueno, y lo hacemos en la escuela. Es muy frecuente, chicos, Muy frecuente. eso. A todas, a la gran mayoría nos pasó. Sí, puede ser, se puede tomar como eso. ¿Qué más, Mayra? Marce Montelongo ponía que está al horno, que le cayó la tercera también, aunque es muy rebelde. Silvia García ponía la etapa del onanismo es normal. Cuando hablaban ustedes de Es normal para quienes, para personas que entienden de esto, pero la mamá común, la que no se instruye, la que no agarra un libro de psicología o demás, no es normal que su hijo se esté tocando, que se esté masturbando. Tenés micrófonos abiertos, Mayra. Entonces, ¿se entiende? Sí, Silvia, comparto con vos, por supuesto. Pero no. Sí, Mayra. Sigo. Estela ponía, yo creo que tengo varias heridas que sanar. Silvia ponía, es la manera de conocer su cuerpo, comienza a disminuir a los 5 o 6 añitos. Marce ponía, y vos tenés 5... Perdón, esa es una de las etapas, son tres. Una es antes de esa etapa y otra es después, entre los 10, 11, 12, y la otra ya es el plano sexual directo, para que no se queden con información incompleta, chiquis. Sí. Marce ponía, y vos tenés 5 y el otro 14, y el abusador seguramente fue abusado. Lo que pasa que en los 14, si vos tenés 5, estás en esta etapa del despertar, porque esto no es exacto del libro, chicos. Estás en tu segunda etapa sexual vos como nena. Y el de los 14, seguramente, si viene digamos, con inmadurez, o fue en mi generación, los 14 del varoncito viene el despertar sexual. Y yo, lo hablo particularmente, desde dónde lo tomaría, yo no lo tomaría como un abuso, sino como un debut sexual del nene y de la nena, porque la nena es pequeña, pero el nene también está en sus etapas sexual. Entonces, salvo que haya habido agresión, salvo que haya habido algo no consensuado y demás, si hubo penetración ya es otra cosa, pero si eso fue solo un juego,
bueno, no, desde mi labor lo trataría desde otro lado. Trataría de hacer entender que la situación ahí fue justo, se encuentran dos personas en una etapa sexual, dos niñitos, perdón, porque los 14 de ahora no son los 14 de mi generación, ¿se entiende? ¿Qué más, Mayra? Y Jorge ponía, el tapar el tema de la educación sexual en mi época no se podía hablar de eso, lo tapaban todo. Y ahora Jorge pone cómo encontrarlo en YouTube. ¿Al qué? ¿A qué se refería? Que Lo acaba de escribí, poner ahora. Jorge Suárez, si nos podés escribir de qué. Al video, porque vos dijiste que después lo iban a colgar en YouTube, este video. Sí, perdón. Ah, A eso sí me refería para tener referencia después a eso. Sí, gracias. Sí, genial. Bueno, si no hay más nada, comenzamos con la última, Anita. Dale. Bueno, la última, que también resuena bastante en muchos, es la injusticia. Acá hablamos ya de un poquito más grandecitos, a partir de los 4 años, cuando discernimos ya un poquito más, entre los 4 y los 6, lo que es injusto. Esto se da en general en ambientes demasiado frívolos, demasiado exigentes, donde te exigen las mejores notas, donde tenés que ser perfecta, donde no podés fallar, donde son demasiado rígidos con la educación. Ahí es donde el niño siente como la injusticia. ¿Por qué mi familia es así? ¿Por qué son tan rígidos conmigo? ¿Por qué no me demuestran amor? En realidad el trasfondo de la injusticia es un poquito la falta de amor. O sea, la injusticia lo que te muestra medio solapado es la falta de amor. Cuando hay exigencia, pero no me demuestran nada. Hay muchas personas que son criadas en esas familias con esa estructura donde el demostrar amor no es parte de la educación, porque puede desviar al chico, porque lo puede confundir, entonces se educa solo desde la estructura más mental y más rígida, y eso produce esta herida, la herida de la injusticia, la herida que yo sienta que es injusto que me tengan todo el día estudiando, mientras mis amigos de la escuela están jugando en el parque, yo no puedo jugar, yo debo cumplir, y ahí empiezo a sentir la primera injusticia como niño, esa primera vez que yo siento, porque hasta ese momento yo no sé lo que es justo y lo que no es justo, pero ahí se me despierta esa primera injusticia, ese decir, yo quiero estar allá y no me lo permiten, no es justo. Ahí cuando el niño por primera vez dice esto no es justo, se hace consciente de que hay algo que es injusto con él. Anita, para agregarle, yo tengo como el aporte de que es la frialdad del progenitor del mismo sexo el que te hace sentir esto, y el otro progenitor, digamos el opuesto, el sexo opuesto, en este caso, por ejemplo, el nene con el papá, con la mamá logra un poco de conexión, pero ni siquiera ahonda en el amor, el afecto, esto del darle. Es como todo frío, pero lo marca el progenitor del mismo sexo al conflicto o a la herida. Eso te quería aportar. La primera injusticia en general siempre es así como dice Mari, siempre es con el progenitor del mismo sexo, las mujeres con mamá. Vieron que a veces la mamá es la que, en vez de papá lleva los pantalones, a veces hay familias donde la mamá es la que es dura y la que dice que no. Sí, y ahí es también el primer conflicto de injusticia con mamá, que nos va a marcar toda la vida.
Y como todas las heridas, volvemos a repetir, arranca ahí entre los 4 o 6 años cuando empiezo a sentir injusticia, y la voy a arrastrar toda mi vida. Si yo sentí esa injusticia en esa edad, la voy a arrastrar toda mi vida, esa injusticia. Van a cambiar los escenarios, van a cambiar los personajes, pero yo voy a seguir sintiendo injusticia. Y voy a tener que ponerme todas esas máscaras para sobrevivir en un mundo de injusticia. Bueno, no sé si tenés algo más que agregar, si no empezamos con los comportamientos. No, después hablamos de los fenotipos, vamos con los comportamientos, con las conductas. Dale. En general, son personas que siempre están muy activos, tienden, son las personas que no admiten nunca que tienen problemas. Para ellos siempre está todo bien, nunca te van a admitir que tienen un problema. Son los que te cuidan, pero son fríos y autoritarios. O sea, inclusive como mamás a veces nos pasa, que, o sea, tenemos nuestros propios traumas, nuestras propias heridas y las trasladamos a los chicos. En general, una mamá que tuvo una herida de injusticia va a repetir esa herida de injusticia con sus hijos y va a ser fría con sus hijas. Va a tener la misma herida, eso también, eso quizás después Mari lo trabaja en transgeneracional, pero en general las heridas del niño también las trasladamos a nuestros hijos. Si yo tuve una injusticia, voy a tener la misma o muy similar injusticia con mis hijos. Inconscientemente, si no tuve la conciencia antes de sanarlo, voy a ser injusta con mis hijos. Aunque suene para la miércoles, es la realidad. Como que lo cuido, lo quiero, pero con distancia, porque no vaya a ser cosa que se confunda algo. Entonces siempre hay como cierta distancia. Bueno, son muy exigentes, en general a veces hasta llegan a hacer sentir inútiles a los demás. ¿Vieron esas personas que por ahí se creen que saben todo y vos levantás la mano y opinás y te dicen, no, lo tuyo no sirve, tu aporte no sirve? Que suele pasar mucho con instructores, con formadores, que se creen como en un nivel superior. Bueno, que revise esa persona que seguramente, pobrecito, tiene el niño con una injusticia terrible. Pero en general, todo el tiempo tienen una constante inseguridad, que no la van a mostrar, pero todo el tiempo viven en una constante inseguridad. Siempre buscan tener poder, y ellos creen que esa frialdad es la normalidad. Para ellos el ser frío, el ser distante, el tener este tipo de conducta es normal. Lo anormal es el amor, el cariño, el abrazo, todo eso para ellos están criados y están desarrollados, y para ellos no hay otra normalidad más que esa. Aunque parezca raro, aunque parezca su normalidad es esa. No sé si querés agregar algo más. Sí, por ahí esto de que creen que reciben poco de la vida, o en la otra polaridad, o creen recibir mucho más de lo que merecen. Es como, es dual, es un conflicto bastante importante. Ellos creen que, bueno, tienen como esta cuestión, ¿no? De que pueden estar como disconformes con lo que la vida les da, o a veces al contrario. Son como muy perfeccionistas, ellos no les gusta que, digamos, que alguien les refute la idea o lo demás, pueden ser burlistas, pueden desvalorizar la palabra del otro. Es como que ellos saben todo, ellos tienen toda la crítica, sobre todo tienen mucha crítica sobre las personas, hacen juicios permanentemente, y también tienden a la envidia, chicos. Así que bueno, esta es como muy, muy fácil de identificar, esta herida.
porque tiene cosas que hasta acá creo que no se habían visto mucho. Esto de la frialdad, de la mamá que pasa a los hijos, cuando uno no tuvo el afecto y el cariño, se convierte en mamá en automático y cree que eso está bien. Particularmente me encargué de trabajarlo, como decía Ani, antes de que mi hijo naciera, porque no quería que mi hijo nazca y pase por lo mismo que yo. Entonces, bueno, ahí me fui en el ego, que la psicóloga decía, no, solamente tiene un poquito del ego exacerbado. ¿Pero por qué? Porque lo amaba y lo amaba y lo amaba y lo amé todos los días y todos los días se lo dije. Hoy el chico no tiene ningún tipo de trauma, por lo menos en esta, ¿sí? Pero es eso, darse cuenta y bueno, y entender que todo lo podemos como arreglar, lo podemos ir solucionando. Hay muchísimas meditaciones del niño interno, y si además de eso le sumamos cuál es la herida, ¡chum!, lo canalizamos mucho más, e incluso podemos hacer un descargo, como siempre les digo, hagan cartitas para después tirarla al fuego y que se pueda transmutar. Si encuentran la herida, si encuentran la imagen, si le viene, como dice Lili, hace la cartita, escribila, libérala, quemala y se va a ir diluyendo y hacer las meditaciones del niño interior. Por ahora, hasta ahí, Ani, creo que estamos. Quedaría el fenotipo de esto y bueno, y cómo tratarlos. Sí, en general, yo lo que tengo del fenotipo es la rigidez. Son personas muy rígidas. Yo que me dedico a trabajar también con el cuerpo y soy masoterapeuta, cuando los veo, soy masoterapeuta y además en el masaje les hago desbloqueo energético. Y cuando les veo esa rigidez, ya digo, cuántas injusticias tiene este niñito, porque se ponen rígidos de una manera... y tienen un cuerpo muy proporcionado, son como muy perfectitos en sus proporciones. Si son con redondez, ninguna parte sobresale, son redondeados por igual en todo su físico. Y si son delgados y altos, tienen el mismo largo los brazos que las piernas, nada está desproporcionado. El tema de la rigidez es una de las que más sobresale porque son personas muy rígidas, tienden a su musculatura a tener una rigidez que viven con contracturas, con dolores, y es la rigidez de la exigencia justamente que tienen desde su niñez, pobrecitos. A veces cuando le haces un masaje con desbloqueo, en un momento están llorando, porque vas pasando por el canal del desbloqueo energético que los lleva a esa emoción de niño. Y bueno, y a veces se ponen peor, dice, ay, ¿qué me hiciste? Ya no les gusta, porque lo sacás de la rigidez. Además, bueno, es esto, además de la rigidez, el cuerpo erecto, que son cuerpos súper armónicos, son perfectos cuerpos esculturales, sería. Y si hay un cuerpo rellenito, es siempre conservando la fisonomía, ¿no? Y otra cosa que quería agregar, tienen glúteos redondeados y bonitos. O sea, para que sepan como otro detalle. Y los brazos casi siempre van pegados al cuerpo. O sea, me faltó por ahí en algunas otras características que los brazos, no me acuerdo en cuál, no saben qué hacer con los brazos. Bueno, este fenotipo lleva los brazos casi siempre pegados al cuerpo, pero son los divinos, los modelitos. Entonces es fácil por ahí de identificar este fenotipo. Y después, cómo tratarlos, darle desafío, digamos, que ellos puedan trabajar y bueno, y hacerles saber que cuentan con nosotros. Básicamente como para empezar a integrarlos o que no pongan esta frialdad y esta barrera que no nos deje pasar, ¿sí? No sé, Anita, si vos tenés algo más de esto, de esta quinta. No, Mari, Si no, no, estamos. bien, estaríamos.
¿En el chat hay algo, chiquis? Sí, Mari, me acaban de pegar un balazo en el medio del pecho, entre las dos. ¿Por qué, Mayra? No, Mayra, no. No, que no. Que la vengo trabajando hace rato, esta me la destapó Selvita, su hermanita Marina. Mi vida bonita. Sí, porque todo esto así, tal cual, clavado, la rigidez, la estructura, el cuerpo armónico, los glúteos para afuera que no sabíamos a quién había salido así, tan fuera del cuerpo. No, pero y come, le mete, y eso no se va así. No, y los juicios, y bueno, y la rigidez, la estructura, todo eso contra lo que hay que pelear, y la seguimos peleando, y las contracturas y los dolores. Y una vez que me agarró Selva, me acuerdo que me dijo, bueno, vamos a empezar a romper esas estructuras. Tuve una semana que casi no podía caminar, después de que me agarró del Reiki, me dolía todo. Pero bueno. Doy fe, para quien conoce a Mayra sabe de ese cuerpo armónico del que estamos hablando, y esos glúteos por sobre todas las cosas. Sí, es muy notorio, muy, muy notorio. ¿Qué había en el chat, Mayra? Jorge acaba de contar, bueno, hace un rato una historia de su familia. Él dijo, mi abuela ocultó el embarazo de su hija y trajo un niño diciendo que había parido ella. O sea, mi tía parió y nunca pudo tratar a su hija como tal. Claro, eso pasó muchísimo tiempo. Antes, en las familias de antes, de esos secretos que hablábamos, creo que era la humillación, es terrible, porque no solo fue para la abuela, fue para la beba si fue mujer. Es tremendo todo lo que nos han marcado esas cuestiones. Imagínense yo, cuando me tocó ser mamá soltera, con esa crianza religiosa que yo les dije que tuve, era la peor de todas, chicos. Y nací en el 74 y a mi hijo lo tuve en el 99. Imagínense, y el pueblo me catalogó como la peor de todas. Imagínense para esa, Jorge debe tener 60 o por ahí, imagínense de quién está hablando. Cuanto más atrás vamos, mucho peor. Incluso decían que los habían encontrado, nenes tirados o nenas tiradas que habían. Entonces, como no las encontraron, no les quedaba otra que traerlos a la casa, y ellas mismas los habían parido. Terrible, terrible. ¿Hay algo más? Sí, Marina, sí. Les cuento así, muy rapidito. Mi abuela vivía todos juntos en el campo, y ella desapareció por un año. Se fue a la capital, y cuando volvió con su bebé, que no era su bebé, que había sido su hija, que vivía en capital trabajando, y aparentemente ese niño que trajo había sido de un abuso de un tío, donde mi tía trabajaba. Y ella se lo llevó a su tumba, mi tía se llevó a su tumba ese secreto, lo supimos, pero ella nunca pudo tratar a su hija como tal. Era terrible. Tremendo, Jorge. Imagínate las heridas, no solo para esa mujer, para esa hija y para el clan, que es lo que vamos a ver el domingo. Para todo queda afectado, porque eso es todo lo que va oculto, después se manifiesta en el clan, salta a la luz. En las otras generaciones son los que lo van a tener que resolver, porque sí o sí queda en evidencia, es algo insano. Ahí en el chat decían el daño, ¿no? Sí, sin duda es así, pero no es que esto quede impune y queda como que ya pasó en la historia. En las generaciones posteriores esto salta a la luz con conflictos para que se resuelva y se armonice. Gracias por compartirlo, Jorge, porque es una historia fuerte, ¿sí? Mayra, ¿hay algo más? Porque nos quedan unos minutitos, y no vamos a alcanzar para los que quieran hacer la meditación, cerrar todo esto y darle algo más armónico. Entonces, si no hay más nada, cerramos y nos volvemos a conectar para directamente hacer la meditación y despedirnos.
No sé qué creen, Juan. Fabi puso si la fibromialgia tenía que ver con esta injusticia. Sí, hay que ver qué herida te lo desencadena. ¿A qué te referís? Porque la fibromialgia es el control, la rigidez, alguien que generó una personalidad que todo tiene que estar en perfecto orden. Cuando se le salió, colapsaron sus músculos. Mari, perdón, sí. Te lo pregunto no porque por mí, gracias a Dios, no. Pero en el consultorio yo tengo un tratamiento de terapia alternativa y una de las indicaciones es la fibromialgia. Y es muchísima la gente que viene, o mujeres por supuesto, con fibromialgia. Por eso lo pregunté, porque me sonaba como que tenía mucho que ver. Pero bueno, no sé, evidentemente hay que buscar por otro lado también. No, es que en realidad hay que ver cómo, primero, su niña interna y ver cuál fue el conflicto. No es que solamente una sola herida te puede llevar a desencadenar, salvo que sea muy grosa, que esa herida sea muy, muy reciente, que no la haya sanado, que la tenga. Pero la fibromialgia tiene otros condimentos, además de esta niña interna. Es un tema profundo, Fabi. Sí, ¿Algo más? Sí, ya lo creo. Bueno, gracias. Gracias a vos. Mayra, ¿hay algo más? Roxana pone, Marina, en el papel para quemar, ¿qué escribimos? Cada vez que pasó algo... no entendía dónde empezaba la pregunta. Marina, en el papel para quemar, ¿qué escribimos? ¿Cada vez que pasó alguna de las heridas? Pueden escribir todo lo que se vayan acordando de acuerdo a cada herida, ¿sí? Pueden hacer un solo papel, yo les diría no, hagan una herida si recuerdan el evento, la imagen, el momento, las circunstancias, ponen humillación. Bueno, yo, chicos, les conté, me hice piata a los 15 años, de humillación tengo mucho, y voy viendo cómo lo sano, ¿sí? Es todo el tiempo, es permanente, porque cuando son estas heridas te dejan en lo sexual también, es directamente, entonces hay que tratar mucho eso, y es un proceso que no se sana en un día, en un año, en dos, tengo 45, entonces siempre estamos tratando de liberar. Entonces traten de tomarse el tiempo para cada una de las heridas que crean tener, y hagan el papel acorde, la carta acorde a, y pongan de todo lo que se quieren deshacer en ese papel respecto a la humillación. Ninguna mujer debería ser humillada, porque ¿qué pasa después? Como esto, el sexo es sucio, la caca es sucia, el pis es sucio, sos una chancha, te seguís meando, perdonen la palabra, pero son las frases que te quedan en la cabeza, te dije que no te tocaras en el caso de los bebés o de los nenitos, y les pegan encima por haberse hecho pis o por haberse hecho caca, necesidades fisiológicas básicas, no sé si eso les dice algo. Entonces, ¿qué te hacen creer? Que no valés. ¿Y qué pasa? Después, cuando vos te vas a tu plano sexual, que lo desarrollás, a veces seguís funcionando, humillándote, por esto de que no tenés resuelto y esa herida sigue sangrando. ¿Se entiende, chiquis? Entonces, como dijimos siempre, en cada paso y en cada tema, esto es responsabilidad de cada uno, cómo lo quiere abordar. Si ustedes se lo van a tomar al niño interior, y nosotros decimos la base, es la A, para después seguir avanzando, y ustedes se lo toman con liviandad, cada uno sabe lo que hace con su vida, ¿sí? Son libres. Como siempre les digo, sean libres, chicos. Yo les diría, si encuentran más de una, porque a lo mejor de todo lo que hablamos, solo resonó una sola, una herida sola. Genial, agradecidísimo. Como Mayra dice, la última, listo, trabajará la última y no va a perder su belleza, por eso es una hadita preciosa. Pero ¿qué pasa? Se va a descontracturar, se va a moldar, va a fluir, va a sacar todo lo que tenga. Su cuerpito hermoso no lo va a perder, pero va a romper adentro, que es lo que
debemos lograr con cada una. Y como Montelongo decía, tenía que volver a nacer. No, estamos acá para hacer un montón de cosas y liderar un montón de cosas. ¿Se entiende, chiquis? Para los que tengan ganas y para darle un acto armónico a todo esto que fue muy difícil y muy duro, los que quieran, cuando se corte, volvemos a entrar para la meditación, ¿sí? El que tenga ganas, ya sé que nos pasamos de tiempo, pero bueno, si quieren entren, yo voy a entrar, y cuando estemos todos, recién la alargamos, ¿sí? Anita, ¿algo más para agregar? María, todos los que vayan a hacer el tema de escribir, el tema de sanarlo, como sea que lo vayan a hacer, siempre recuerden esto que hicimos al principio, ir a buscar a su niña y hacerlo desde la conciencia y desde la mirada y la emoción de ese niño, no desde el adulto que hoy soy. Porque lo que ustedes tienen que traer son las heridas del niño o de la niña. Entonces, ¿quién tiene todavía vivo el dolor? La niña, no el adulto. El adulto se puso las capas y hoy tiene el cuerpo o lo que sea, pero el que sufrió fue el niño. Entonces háganlo con mirada y emoción de niño, que lo que escriban salga desde ese lugar. Sí, bueno, eso se me había escapado. Es fácil porque si traen a la imagen, les va a venir, van a hablar desde el nene o la nena, y está genial que sea así, porque no es desde el adulto, es desde eso tan sutil que el niño malinterpretó o asimiló, es inconsciente. Entonces, bueno, desde ahí es que vamos a trabajar.